Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy jueves, estamos en el jueves económico con el doctor Luis Manuel Piantini, el cual vamos a tratar temas interesantes en la noche de hoy, tanto de lo que es la economía nacional como internacional. Sobre todo, vamos a hablar de los medios puntos que bajó la economía norteamericana, que hay mucho júbilo allá en los Estados Unidos y también hay muchas expectativas. Pero también vamos a hablar aquí local del Fondo Monetario Internacional, donde se habló de que está de acuerdo con una reforma integral dentro de lo que serían estas discusiones que hay de reforma y otros temas más que tenemos para todos ustedes. Pero siempre acompañándonos Javier López en la noche de hoy. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa en el Jueves Económico con Flavio Gutiérrez, Javier López y Luis Manuel Piantini en esta noche. Buenas noches para todos. Bueno, buenas noches, Flavio, Javier. Buenas noches, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Pueblo bueno y noble. No, sí, siempre ha sido pueblo noble, Sí. cada vez más degradado, pero bueno. Y trabajador, sí. Sí. Trabajador en los Estados Unidos demuestra que es valeroso en el trabajo. Porque las migraciones son así. Cuando tú vas afuera y tienes que demostrar lo que tú eres. Y el dominicano está demostrando afuera lo que Creo es. que es que tiene todas las capacidades. Así es. Que es una cosa que yo no me explico. ¿Cómo es que ha persistido los niveles de desempleo y los niveles de pobreza con el ingreso? O sea, ¿cómo se reduce los niveles de desempleo y los niveles de pobreza todavía se mantienen altos? Y tú ves que hay una gran inmigración haitiana. O sea, como que los dominicanos no quieren trabajar y lo están sustituyendo los haitianos, ¿no, verdad? Esa es la percepción. Porque se mantiene ese nivel de pobreza cuando hay niveles de oferta en el mercado para asimilar el desempleo, porque lo están ocupando los haitianos. O sea, los puestos de trabajo lo están ocupando los haitianos. Si hay 500,000 haitianos trabajadores, son 500,000 dominicanos que no tienen, que no están empleados, que no han ocupado ese sitio, no que no están empleados, que no están ocupando ese sitio. Entonces, ¿por qué no están ocupando ese sitio si hay un nivel de desocupación de un 5 y pico %? Porque están bajo las remesas han acabado aquí con el deseo de trabajar también. Y los subsidios del gobierno, que siempre la pobre familia, ¿cómo es el pobre? ¿Cómo que dicen? El pobre familia, ¿cómo es? Pobre familia dominicana. No, a los choferes, ¿cómo que le dicen? El pobre padre de familia. El pobre padre de familia. Entonces estamos creando una clase, ¿qué fue lo que pasó en Puerto Rico? Vivían del... Good Fair. Good Fair. Del Social Security. Y no querían trabajar, ¿entiendes? No querían trabajar, entonces Puerto Rico, su baja productividad se debió a eso, a las ayudas gubernamentales. Las ayudas gubernamentales crean las bajas productividades, ¿tú me entiendes? Claro que sí. Y entonces evitan que el sector privado tenga que pagar lo que tenga que pagar también, porque también vamos a eso, ¿no? Hay muchas teorías sobre si el salario mínimo es efectivo o no es efectivo. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Hay ejemplos de casos como lo que ha sucedido en México últimamente, donde ha habido un aumento del salario real y una reducción en la pobreza también. Pero bueno, no sé qué es el tema que tú... No, está bien ese tema porque realmente es un tema que está incidiendo en la economía dominicana y sobre todo tú hablabas de que muchos están viviendo de la remesa, entonces el índice de pobreza se mantiene, que es lo que tú estabas explicando. Y aumenta. Y aumenta cada día más, pero hay algo, que ese desplazamiento que hace la mano de obra dominicana en la construcción, en las obras, en la agricultura, donde tú quieras, eso es lo que está fomentando es que muchos de esos que abandonan ese tipo de actividad pasan a un sector informal porque empiezan a poner un ventorrillo, ponen otra actividad, porque ya no quieren hacer el trabajo duro y quieren tener una banca, van a muchos puestos.
Entonces, tienen acabado el país con los motores. con los motores. Entonces pasan a buscar ahora un tipo de salario atractivo, que es que pasan a hacer pedido ya, pedido delivery. Y esos delivery mensualmente, como tener un motor, están cobrando 40,000 y 50,000 pesos semanales. Entonces, ya ese trabajo, semanales. Entonces, ya ellos no quieren trabajar e incluso le están haciendo muchos que Semanales. están semanales. Es que Flavio. 35 y 40,000 pesos semanales Se están ganan haciendo. esos- Se ganan esos delivery. Aparte de la propina. Aparte de la propina, los delivery. Entonces, ¿qué están haciendo? Es un respetable esa cantidad de Espérate, dinero. viejo, espérate. Cuando tú ves la cantidad de motores que hay que parecen aviones de noche en el John F. Kennedy, dando vueltas, llevando pedidos. Te voy a decir otra cosa más. También están ocasionando un daño a la parte económica porque muchos de esos trabajadores o renuncian, estamos hablando del sector obrero, Sí. renuncian de las empresas que a veces se gradúan de técnicos, son técnicos, y abandonan las empresas que incluso están llegando a hacer daño porque para la liquidación que le están dando, con la liquidación se compran el motor y se van a un pedido ya, un delivery, un Globo. El Globo ya no existe aquí, pero a un pedido de eso que son de delivery y le está rentando semanal con un motor esa cantidad de dinero. Entonces, si no se ponen en un puesto como motorista en una esquina, bajo una mata, un árbol, te dan la sombra el día entero, y entonces andan también motoconchando. Entonces, tú tienes un sector informal ahí grave, y aquí tú le dejas esa mano de obra ociosa a los haitianos que van a venir buscando demanda de trabajo, van a coger como inmigrantes indocumentados lo que está en el camino. Pero tú tienes un ejemplo más claro. La noticia en esta semana pasada, o en esta misma semana, la Asociación de Zona Franca de Santiago se quejaba de la poca calidad de los técnicos que estaban llegando a buscar trabajo allá por la falta de educación. Sí. Pero la gran pregunta, o sea, tú tienes una cantidad de personas con bajos niveles educativos, pero a los que califican en términos salariales lo quieren ofrecer menos de 40,000 pesos mensuales. Entonces es preferible irse a hacer delivery que trabajar en su área de conocimiento por los niveles salariales que se están ofreciendo en República Dominicana. Pero sí se ocupa, y se ocupa en el nivel de la calidad exigible. Entonces hay un mercado que lo está capturando, si no estuvieran pagando más, porque ese es el asunto, ¿tú entiendes? Claro. Porque si no, la empresa va a perder comprando calidad inferior por tener precios bajos, salarios bajos, ¿tú me entiendes? Que por cierto, en los Estados Unidos se dio el aumento de los 500 puntos de la Reserva Federal en la tasa de interés. Fíjate que el objetivo de política en los Estados Unidos y en República Dominicana son diferentes en términos de política monetaria. La política monetaria del Banco Central de República Dominicana está basado en el logro de su meta de tasa de inflación anual. O sea, su política monetaria se centra en lograr la tasa de inflación que desde el principio en enero o diciembre anterior dijo que que ese era su objetivo para el año siguiente. En base a su modelo, no era que desarrolla, su modelo monetario. Bueno, al final la tasa promedio será de tanto, al final será de tanto. Entonces, en base a eso, ellos trazan su política. En los Estados Unidos buscan dos objetivos: pleno empleo, sí, y tasa de inflación. Sí. Entonces, la tasa de interés va a ser modificada en función de la meta de tasa de inflación y de la meta de desempleo. Que se cumplan los objetivos que esté buscando la Reserva Federal. Porque, por ejemplo, la tasa de desempleo llegó a 3.5 en los Estados Unidos. Después de la pandemia. Y después subió y está en 4.2. Llegó a 4.3 y bajó un punto. Entonces, en una de las preguntas que le preguntaron a Powell, el presidente de la Reserva Federal,
después que se dio la decisión, ¿no?, de bajar la tasa de interés medio punto desde el año 2000. Sí. No sucedía eso, ¿no? Después de 11 subidas, Sí. esta es una bajada que Okay. tiene. Él dijo que le dijeron, bueno, pero ¿por qué usted dejó que la tasa de inflación, la tasa de desempleo subiera de 3.5 a 4.2 para tomar la decisión? Dice, no, es que nosotros consideramos que la tasa de desempleo pleno está a ese nivel, porque eso ha sido el promedio a nivel nacional durante muchos años. Sí. Que el desempleo pleno se compense. No, el empleo esté alrededor del 4%. El empleo total es con un desempleo del 4%. El 3.5 fue algo que se dio por el asunto de que muchas personas por el COVID salieron del área del trabajo, ¿verdad? Entonces no lo medían. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso ellos decidieron que la tasa de inflación se había bajado. Me pareció que él dice que en agosto estaba a 2.3%. Me parece que está cerca no sé. De 2 ahora. De 0.3, Sí. una bajada bastante fuerte, ¿no? La mete 2, y el core está en 2.7, que es lo que ellos toman en consideración más o menos para fijar su política, porque no está afectada ni por los precios del petróleo o de los carburantes, ni está afectada por los precios igual que aquí, de los productos agrícolas, que se alteran y fluctúan por problemas coyunturales o problemas especulativos también afectan mucho la especulación. Cambios climáticos que también afectan muchísimo. Entonces, esos son puntos interesantes. Adelante, Javier. Y Europa, Luis Manuel. Y Europa. ¿Qué va a pasar con Europa en esta coyuntura? Pero eso lo va a decir Luis Manuel Piantini cuando nosotros regresemos de la pausa. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y regresamos. Bien, amigas y amigos, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, porque ya Luis Manuel Piantini estamos aquí llevando temas económicos, pero antes de continuar con estos temas económicos, vamos a brindar con un sabroso jugo de pera de Rica. Lo que le gusta a Luis Manuel. Oye, pero qué pena que Ezequiel no está aquí porque a él le encanta la pera. Le encanta la pera y le encantan todos los jugos, pero la pera él la prefiere mucho. Pero le encantan todos los jugos, porque cuando viene aquí deja los envases totalmente muy agradable. Limpio, muy agradable y fresco. Así es. La Rica tiene todos estos productos disponibles para usted. Siempre esos envases que le garantizan la calidad, la seguridad y sobre todo un envase práctico para usted con la categoría del envase Tetra Pak, que Rica tiene esa calidad siempre presente. Rica, calidad de vida. Adelante, Javier. No, estábamos hablando de Estados Unidos. Y ahora, ¿qué entiende Luis Manuel Piantini que va a pasar con Europa con esa bajada de la tasa de interés en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con lo que es la situación europea? Mira, acuérdate que cuando comenzó a aumentar la tasa de inflación, cuando comenzó a aumentar la tasa de inflación, porque otra cosa, en los Estados Unidos, que fue ya Trump, eso fue en el 21, ¿verdad? Eligieron a Biden en el 20, ¿no? El 21, cuando se tomó la medida, ya a mediados del 21 la inflación estaba subiendo. Sí. Ellos tomaron la medida en febrero, marzo de aumentar otra vez los gastos en 1 trillón. Que Summer le dijo y el otro que estaba en el fondo le dijeron, no hagan eso, que eso va a causar inflación. Y Paul Krugman dijo, no, eso no. Bueno, entonces, aquí se comentó, y cuando comenzó la inflación, que dijeron que eso era una inflación transitoria. ¿Verdad? Aquí dijimos que no era transitoria. Va así.
la Reserva Federal había duplicado en 2 años la base monetaria que se acumuló en 100. Entonces no puede ser transitoria, hay un efecto monetario ahí. Indiscutiblemente que hay un efecto monetario. Cuando tú estás financiando un 26% del déficit fiscal en los Estados Unidos a través de la colocación de bonos. Sí. Eso, y que lo compra la Reserva Federal, ¿no? ¿Verdad? Y pone a circular el dinero ahí. Pero bueno, nosotros dijimos que la inflación no era una inflación transitoria. También, ¿te acuerdas cuando comenzaron a decir que la recesión, que iba a haber una recesión el año pasado, una recesión que yo, aquí dijimos no hay vicio de que va a ser una recesión. Fue cierto. Aquí todavía el americano tiene su ahorro, el salario real está aumentando, o sea que tienen todavía capacidad para seguir moviendo la economía. No ha habido una recesión, no ha habido recesión. Ahora, la economía americana está creciendo, lo que decían que no iba a crecer, ¿no? Que iba a estar en 1%. Hubieron muchos está escépticos. en 2.5 Sí. al primer semestre, ¿no verdad? Y según las predicciones de algunos, el crecimiento en este tercer trimestre ha sido de un 3%. Bueno, eso quiere decir que hay una economía fuerte en los Estados Unidos. Todavía se ha mantenido, ¿no verdad? ¿Qué pasa? En Europa comenzó el debilitamiento de Europa con el problema del gas, de su dependencia con los rusos. Sí. Pero también el problema de Europa vino de su dependencia con China. Principalmente Alemania. Alemania dependió mucho de crear factorías en China. Los chinos le copiaron y le tumbaron el mercado alemán. Sí. Y no hicieron esfuerzo en mejoría tecnológica de las nuevas tecnologías. Tú ves que en términos de carros, de vehículos eléctricos o de doble combinación, los híbridos. hay los híbridos o los eléctricos, no ha habido el primer alemán. Puede ser que haya un alemán, pero no, la mayoría son chinos o coreanos o americanos. Pero lo que pasa es que no ha llegado a este mercado, pero la Audi ya tiene en el mercado, que es alemana, tiene vehículos eléctricos, BMW, que es alemana, tiene vehículos eléctricos, que no tengan... Pero no son masivos. No tienen el filete del mercado. Claro. Bueno, Sí. pero de que ya están en Pero, el mercado, están. Espérate. Una cosa es la marca europea y otra cosa es el lugar de producción. Claro. Porque eso que tú me estás hablando se producen en los Estados Unidos también. Y esos carros eléctricos puede ser que sean en los Estados Unidos que se estén produciendo y no en Europa. Ya, Okay. la marca. Lo que pasa es que ha bajado mucho el nivel de productividad en Alemania. Sí, es verdad. Eso es Se verdad. ha afectado. El sector industrial tiene 6 meses en indicadores negativos. Sí, es cierto. En recesión. Y además, ya hay un sector que está muy enérgico en términos de protesta por el problema con Ucrania. Porque Ucrania ha cortado las relaciones de raíces que tenían las industrias medianas. Entonces, que en Europa las industrias medianas, hay muchas industrias medianas. Claro. O sea, la gran distribución de riqueza de Europa y el equilibrio que hay en términos de distribución de ingresos en Europa se da por eso, porque hay muchas empresas pequeñas y medianas y que hay mucha interconexión entre los mercados allá. Entonces, la guerra con Rusia ha roto con el mercado, parte del mercado europeo que lo suplían los rusos y a Checoslovaquia. Bueno, Checoslovaquia no, porque Ya no eso existe. no existe. A Eslovaquia, Checa, República Húngaro, Estonia, Lituania. Entonces, esa red que había de suplidores de bienes intermedios entre ellos, eso se rompió. Y muchas empresas se quedaron
sin su fuente de provisión, ¿tú entiendes? Entonces, Alemania sufrió mucho y esa parte de Europa sufrió mucho por eso. Es una recomposición del sector industrial, ¿eh? Entonces, los alemanes son ricos para poder llevar medidas urgentes, pero también son miedosos, no les gusta gastar el gobierno, no es un gobierno demasiado conservador, los dos, los socialdemócratas y los demócratas cristianos también, ¿eh? Siempre han sido unos conservadores en términos del gasto público, ¿eh? Y funcionaba, Alemania funcionaba, pero esa situación que se está dando en Europa no es desde ahora, desde antes. Ya eso viene de aquella famosa crisis con Grecia, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Eso tiene hace 13 años. 10 o 12 Yo años. venía a hablar del tema porque recuerdas que el Banco de la Unión Europea, España, cuando estaba Rajoy, estaba cayendo su economía, Grecia se estaba absorbiendo todos los fondos de Europa y el banco más poderoso que estaba, el dinero que estaba aportándolo era Alemania. Claro. Entonces, la Merkel. Era la Merkel la primera. Angela Merkel, la primera ministra alemana, que dijo, oye, no podemos seguir dándole tantos recursos a estos vagos. Bueno, lo que pasa es que en un momento Que determinado, eran los griegos. España también se declaró que no podía, que tenía una crisis del empleo. Pero fíjate que ahora los países que están haciendo que Europa crezca Son son los del sur. precisamente Grecia, España, Portugal, Italia. Los del sur. Pero Los que del sur. sacaron a Grecia porque se independizó en su economía. Y entonces ya Grecia ya los griegos no trabajaban, vivían No. del fondo Del fondo de bienestar. del fondo de pensiones, correcto. del dinero. Correcto. Era igual que los Suramérica, porque ese es típico así, igual que los italianos. Eso es un latinismo ahí que hemos importado, tú sabes. Pero lo que pasa es que ahora quien está llevando los números más positivos son precisamente los países mediterráneos. Los que están en el Mediterráneo, que son los del sur de Europa. Pero es el turismo que El está turismo, porque impulsando necesitan Pero el jaque llevar- Porque tú ves la importancia que es el turismo en los países. totalmente. El jaque mate que tiene Europa es que se dejaron arrastrar por los Estados Unidos a la guerra de Rusia Ucrania. y Ucrania, donde aportaron una cantidad de dinero en armamentos y ayudas que se han dado. Pero- y todo eso crea crisis. Pero Flavio, ellos no lo dejaron arrastrar. Ellos son los primeros temerosos de que un resultado de esa guerra tienda a expandir, ¿no?, el poder ruso hacia Europa. O sea, esto es una cuestión de que son países que han sido enemigos y han guerreado por muchos años. ¿Eh? Han tenido ya 2 guerras mundiales, ¿tú entiendes? Entonces, los europeos, más que los americanos, fueron temerosos con relación a Ucrania, más que los americanos, porque Trump cuando comenzó la guerra dijo, no, pero déjenselo eso a ellos. Sí, ¿Tú entiendes? sí. Pero que hay un detalle. En los últimos 20 años, Europa ha sido arrastrada a situaciones globales. Acordémonos de la crisis económica que se dio cuando estalló en Estados Unidos, vino a repercutir en Europa con el tema inmobiliario, lo que se dieron en el 2008, 2012. La guerra de Europa, Europa se dejó arrastrar a la guerra por un tema de expansión de la OTAN. Pero la OTAN, igual que el Pacto de Varsovia, ya eso no debe de existir. Sin embargo, siguen forzando y siguen tratando de hacerla crecer por intereses norteamericanos hacia el este. Y fue lo que Putin siempre ha dicho y el ruso siempre ha dicho. No la sigan expandiendo. Ellos intervinieron en Georgia, ellos intervinieron en una serie de repúblicas para también asegurarse su parte. Desde que el este no le siga. Por eso quieren intervenir en las otras para asegurarse su parte también. Claro, ¿Entiendes? entonces Estados Porque Unidos, ellos, Occidente metiéndose fue. en Ucrania, hay una protección Claro de que ese sí. lado. Claro, también, ¿tú claro, entiendes? pero ¿qué pasa? Como lo tienen en la. ¿Cómo se llama? La que está al lado de Ucrania, al norte. Donbass. No, está el dictador Rusia. Bielorrusia. Sí.
Bielorrusia es parte de su frontera, que lo está defendiendo de llegar a su territorio. Sí, pero precisamente. Eso lo querían con los Pero ellos ucranianos también. la OTAN. Bueno, entonces, viejo, tú quieres coger la Ucrania para tener lo que tú tienes en Bielorrusia. Ajá, y seguir expandiéndote también, porque ya le estaban entrando a los rumanos. O a Polonia. A los rumanos le estaban entrando. Pero precisamente es el límite de frontera que tiene la OTAN, que no puede penetrar. Incluso hay una situación, hasta yendo a la pausa, de que tiene limitaciones en el uso de los cohetes que están proporcionándole los americanos, porque la OTAN no quiere que pasen de territorio. Si pasan de territorio hay problemas. Pero bueno, pero vámonos. Es un lío, yo quería... Ya vamos último, a la pausa. No. Vamos a la segunda pausa comercial y luego regresamos. Ya de regreso aquí en la mesa de las discusiones económicas, tanto nacionales como internacionales, y sobre estos temas. Adelante, Luis Manuel. Bueno, estaba pensando que hay una serie de indicadores, ya que hemos visto un poco de los Estados Unidos, de Europa. No creo que Europa sea un motor de crecimiento este año para el mundo. Igual que hay un problema, porque ahora mismo muchos de las proyecciones que hay en términos de expansión del comercio se debe al crecimiento de los Estados Unidos, también China. China ha sido muy agresiva, porque China tiene un exceso de oferta dentro de su territorio, porque el consumo no está siendo un factor que asimile ese exceso de producción. Entonces lo están tirando para afuera y están haciendo dumping. Y por eso tú ves que países que tienen buenas relaciones con China, inclusive están sometiendo aranceles de tipo proteccionista, aumentando los aranceles frente a los bienes importados de China para que no le afecte su producción interna de esos países, sus bienes. Brasil es uno que está en eso. Y Brasil tiene un negocio con China muy grande, ¿tú entiendes? Sin embargo, ha tenido que defenderse frente a ciertos productos chinos que le están afectando porque los chinos tienen un exceso y lo quieren vender en el mercado internacional. Inclusive, el crecimiento en China ahora mismo es por las exportaciones que se está dando. Sí. No hay un factor interno en China que esté estimulando el crecimiento, sino son las exportaciones. Y entonces es un problema para el resto del mundo ya. Y te digo, ya hemos entrado desde hace varios años en el problema proteccionista otra vez. Ya ese globalismo, ya eso está desapareciendo. Ahora viene Trump, si es presidente, con un arancel de un 10% para todo el mundo. Eso quiere decir que él va a incumplir el acuerdo con nosotros de libre comercio. Pero bueno, a eso iba. Y es una parte que quiero hablarlo, pero primero quiero decir que aquí se ha hablado mucho de que el gasto del gobierno, que el gasto en América Latina que es un 29%, que yo cuánto, y que nosotros estamos en 19%. Sin embargo, hay un economista, Nelson Suárez, que siempre lo leo, que es un experto en la parte fiscal, que escribe en Hoy, donde demuestra que el gobierno general tiene un gasto equivalente al 28% del Producto Interno Bruto. Es verdad que el gobierno central lo tiene del 19%, pero el gobierno general, el total, la totalidad de todo, el gasto es de un 29%. Eso que no me vengan hablando aquí de que el gasto es bajito. 29. Dice el gasto no es bajito. No es altísimo, pero es el adecuado que hay, ¿no? Porque cuando se habla del gasto en términos del gobierno, tú no puedes ponerlo y compararlo con el gasto global. Él dice, por ejemplo, que el gasto de gobierno en América Latina está alrededor del 21%. Nosotros estamos en 19%, o sea que nada más nos quedan 2 puntos.
pero no nos quedan 10 puntos para llegar al 29 o al 28, ¿tú me entiendes? El 28, que es el resto, que es el gasto total, global, ¿no? Que es lo que me quieren comparar con el gasto del gobierno, como si al gobierno le faltaran 9 puntos para llegar a ese nivel, y no es verdad. Es lo que están diciendo aquí de la presión fiscal, otra vez. No, que es muy bajito, un 14%. No, aquí la presión fiscal potencial es de un 24%. Cuando tú le sumas las evasiones, le sumas muchísimas cosas, aquí debería ser un 24%. Es lo mismo que tú dices. Tú tienes una finca de 20,000 tareas, pero tú nada más produces en 10,000 tareas. Y la finca tuya, la finca mía está produciendo, déjame ver, 4 toneladas de qué sé yo, que es un producto. Bueno, pero usted tiene potencial para 8 toneladas. Ah, sí, pero yo nada más tengo 10,000 produciendo. Ah, bueno, pero su potencial es de 8,000, ¿tú entiendes? Y eso es lo que pasa aquí. Porque aquí hay tasas impositivas para lograr una presión fiscal del 24%. Entonces, no pretenda seguir subiendo la tasa impositiva porque usted ha sido inefectivo en cobrar lo que tiene que cobrar, ¿verdad? Y no le va a seguir poniéndole el peso a lo que están pagando, porque eso es lo de la CDE. Entonces, lo que pagan la luz, esos son los que tienen que pagar por lo que no pagan la luz, por el déficit de la CDE. Entonces, los que no pagan los impuestos son los que tienen que pagar, ¿no? Para que la presión fiscal llegue al 24%, pagando impuestos de un 50% o de lo que sea, como que quieran ponerlo, porque ellos son ahora, el gobierno tiene el poder, él tiene el Congreso para hacer lo que él quiera. Entonces, todo esto es un manejo. Ahora, Luis, con respecto a la producción... Espérate, que voy a eso. No me quiero seguir el tema. Aquí se habla, no. Aquí el déficit es un 4.5%, del 3.5% el déficit del gobierno. El déficit del gobierno, del sector público consolidado, cuando tú metes los sectores financieros, que es de un 4.5%. Entonces, el objetivo es de la reforma, ¿no? Reducir ese déficit para que ese déficit no siga siendo financiado por aumento de la deuda, ¿no? Pero yo oigo decir que el objetivo de la reforma es aumentar los ingresos 1.7. Los ingresos. Los ingresos. Los ingresos 1.7. Y que eso va a ser para los gastos sociales y los gastos de infraestructura. Oye, pero ¿y la reducción del déficit entonces? ¿Para dónde va? ¿Con qué se va a lograr? Si ese esfuerzo que tú estás haciendo en ingresos va a aumentar el gasto, ¿cómo tú vas a dejar, cómo tú vas a cubrir el déficit del 3.5? Que es lo que tú estás diciendo que te va a reducir la deuda. Yo ese mecanismo, esa matemática yo no la entiendo. No te da. No me da. Ahora, la matemática no me da. Ahora hay un detalle. ¿Cómo? No es verdad que tú vas a reducir el gasto para, si tú lo que estás buscando es aumentar el gasto. Porque eso es lo que te está justificando. Pero el aumento de los ingresos es lo que te está justificando, porque eso lo dice el ministro de Economía. Dice, no, nosotros necesitamos aumentar en el gasto social, nosotros necesitamos aumentar en infraestructura, ustedes quieren aumentar productividad, todo eso. Bueno, pero por eso es que se está logrando, según ellos estiman, que el ingreso va a aumentar en 1.7% del producto. Ah, pero tú tienes un déficit de un 3.5%. ¿Y cómo tú vas a cubrir ese déficit? ¿Qué es lo que te está generando la deuda? Que tú dices que la va a bajar a un 40% en el año 2030 o 2030. Sí. Ahora, la pregunta es... Hay mucho espejismo aquí, tú sabes. Y la gente como que le dicen las cosas y se la tragan. No hay concepto de evaluación y de análisis para tú poder discutir algo y decirle, no, pero espérese, que eso no me da. Pero precisamente en ese mismo tenor, el gobierno anunció fusiones y reestructuraciones y eliminación de varias dependencias del Estado, buscando la forma de economizarse 25,000 millones de pesos anualmente, de los cuales, entre otras reformas, también se está hablando de volver a niveles
de la nómina, congelar la nómina. Ahí se quedó tu amigo Zorrilla fuera momentáneamente. Zorrilla Osuna. No se sabe todavía. Todavía, ¿por qué? Pero Bueno, pero ese congelamiento de agosto del 2024 y ya en los últimos 4 años la nómina ha aumentado más de 100.000 millones. O sea que tú vas a dejar esos 100.000 millones así. O sea, tú no vas a hacer ningún esfuerzo para reducir ese incremento tan enorme que se ha dado. Porque aquí está. Aquí hay un cuadro con todos los incrementos que se han dado, que eso es increíble. ¿Tú sabes cuánto es el gobierno en 4 años? En 4 años, los ingresos, los gastos del gobierno, 72.000 millones de dólares. ¿dólares? Sí, dólares. 72.000 millones de dólares ha sido el gasto total, total de gasto 83.000, más las aplicaciones financieras 6.700, lo total es 89.900, 90.000 millones. 90.000 millones en 4 años De dólares. de dólares. Ese ha sido el gasto total del gobierno. Muy alto. Ok, y los ingresos han sido 69.000, ¿verdad? Ya tú ves una diferencia de 20.000 millones ahí. ¿Tú crees entonces Muy alto. que las fusiones van a aliviar al Estado, al gobierno central, al gobierno? No, porque yo no sé, porque Javier, eso lo saben ellos, eso tú no puedes, eso nosotros inventando ahí que digamos. Ellos dicen que va a bajar un 20, pero hay uno que le demostró, el mismo Magín, que publicó. Magín Díaz. Sí. No, todos los gobiernos al principio dicen que van a ajustar tal y tal y tal, y te lo dicen. Mira, el gobierno de tal dijo que iba a hacer tal cosa. El gobierno de tal, y es lo mismo, ¿eh? Al principio el gobierno dicen lo mismo, y al final ha aumentado muchísimo. Al final. Porque la gente olvida de eso, porque el gobierno sabe que el dominicano es olvidadizo, que a los 3 meses ya se olvidó de eso, y que ya la fiesta va a comenzar a los 6. Pero lo que se comenta y lo que se está dando en el debate es fusión, reestructuración y calidad del gasto. Y eliminación. Calidad con la reestructuración, tú puedes lograr la calidad del gasto, ¿no verdad? Sí. Porque vas a mejorar la eficiencia, ¿no verdad? La productividad y la Sí, eficiencia. y tienes que seguramente reducir gastos, naturalmente, porque el departamento administrativo de dos ministerios ahora se va a convertir en uno. Y no necesariamente tienen que duplicar la cosa, ¿no? No, porque el sistema es el mismo. Así es. Único que... Vamos a ir, con tu permiso, Luis Manuel, a nuestra última pausa comercial para luego retornar con más temas económicos aquí en nuestro programa Entre Puntos. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones. Teníamos un tema, estábamos hablando de la calidad del gasto. Y estábamos hablando de reestructuración y fusión, y eso podría mejorar la calidad del gasto. Vamos a ver. Pero hay un tema también, creo que ya hablamos de eso, o sea, de que, bueno, el gobierno tiene ahora, pero lo que estábamos también diciendo es que tú decías sobre la austeridad, ¿no? Que van a... Sí. Van a cortar, ¿no? En Congelar. agosto del en este agosto que pasó, se va a congelar a la nómina. Una nómina que ha crecido 109.000 millones de pesos. Ajá. Más de un 50% en los últimos 4 años, la nómina, para que tú sepas. O sea que se ha duplicado lo que tardó, qué sé yo, cuántos años, como la Reserva Federal. Eso va al gasto corriente. Entonces, el gasto, sí. Gasto o sea, corriente. la Reserva Federal Sí. gastó en 2 años lo que gastó en 100, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, estos han gastado la mitad de lo que se gastó durante 50 años, en 4 años, ¿no? ¿Verdad? Eso tiene su efecto. Y ha tenido su efecto en la deuda. Y por eso quieren que nosotros la paguemos. Porque eso es.
Aumentaron el gasto para que nosotros la paguemos. Sacar dinero productivo tuyo, de los bolsillos, del sector productivo, para pagar los gastos del gobierno que consumió en 4 años, que generó ese faltante de 20.000 millones de dólares entre gastos e ingresos que aparece aquí. En ese estudio que se hizo, que aparece. Uno de los mayores son salarios. Bueno, ahora, hay un tema que yo quisiera traerlo porque eso va a ser en enero ya, que es lo del arroz. Sí. Mira, yo vi un sistema de producción que han aplicado los chinos, los tailandeses, los coreanos, Ecuador, ahí vi una, de qué es combinar la producción de arroz con los patos. Los patos. O sea, tú crece la plantita, creo que son 20 días que decían, un semillero, ¿no? Entonces la plantita, 20 días, y ahí tú metes paticos, no patos, paticos. Entonces esos paticos se riegan, ¿no? Y abonan cuando sus heces abonan, ¿no? Sí. Y además se comen. Los insectos, Y las cosas. Sirven como fertilizantes, sirven como pesticidas, como elementos de pesticida también. O sea, reducen el costo de producción del arrocero y adicionalmente le dan carne. Porque esos patos van a crecer, van a producir carne, ¿no? Y tú te lo vas a comer. Porque fíjate que es el patico chiquito. Sí, entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Ellos cuando están creciendo, ya cuando comienza a germinar la semilla, ya ellos sacan el pato. Porque ya el pato tiene la tendencia a hacer daño. A comerte, a hacer daño. Hacer daño. Sí. Eso es como a los 3 meses antes de la producción. O sea que ya el final, en los 3 meses, no ese periodo, ya... pasa el matadero. Ya eso que queda, ya me supongo ya el abono no se necesitará tanto porque ya creció la planta y todo eso, pero tal vez algunos pesticidas o cosas. Ahora, ¿por qué aquí no se ha hecho eso? Cuando eso se está implantando en muchísimos países arroceros. Y eso son elementos que te pueden mejorar la productividad del arroz y le dan carne al arrocero. Y los chinos, es una forma de cooperación aquí al embajador chino, una forma de estimularlo, porque ellos son muy cooperadores, ¿no? Pero es una forma también de que venga ese tipo y crean aquí fincas, modelos en ese tipo de producción para que la gente vea. Y es ecológica totalmente. ¿No? Y ecológico, ¿tú entiendes? Entonces, ¿por qué en otros sitios se pueden dar y en otros sitios no? Y sobre todo que lo estamos hablando de lo orgánico. Uno de estos amigos, cuando yo lo planteaba un día de esto, me dijo, pero venga acá, licenciado, esos patos no van a llegar viejos. Se los van a llevar de la finca. Aquí se lo llevan. Se los van a llevar de la finca. Claro. Es igual que la jicotea que tú metes en dique en los lagos, no aparece más jicotea. No hay más jicotea. Pero le echan la culpa a los haitianos que son los que están comiendo como Trump se le como echó. Trump se le echó. A los gatos. A los gatos. Es verdad. Es verdad. Bueno, de todos modos, Luis Manuel. Pero bueno, eso son de las cosas que uno puede aprender de lo que está pasando en el resto del mundo, ¿tú entiendes? Ahí vi yo una empresa en el sur que está utilizando biotecnología para utilizar el sargazo como materia prima. Es una maravilla, viejo. Porque ahí están sacando varios tipos de productos. Eso es lo que tú tienes que estimular. El gobierno debería estar metido en eso, ¿tú entiendes? Y apoyar ese tipo de desarrollo. Porque eso es lo que te resuelve problemas. Y además pone al país en primera. Y limpia los mares. Exacto. Claro. Por ejemplo, ahí en Holanda se están dando una serie de innovaciones
para hacer frente al aumento del mar. Porque Holanda, tú sabes que tiene unos muros y una que yo qué para evitar que Los diques el mar se le meta. Entonces ahora más, porque va a aumentar más el mar. Entonces ellos están inventando cosas. Ahí deberíamos estar nosotros metidos para ver, porque nosotros somos una isla. O sea, nosotros estamos rodeados de mar. Entonces, a última hora, como pasó con el arroz, no ahora, después que dijeron hace 20 años, no, nosotros aumentamos la productividad, no van a aumentar nada, porque no van a hacer nada. Entonces, a última hora crean 80 comisiones, como la creaba Balaguer. Cuando tú querías ver que algo no se iba a solucionar, ahí la comisión de Balaguer. Entonces dormía, esa comisión dormían todo el tiempo, y dormía, y como el dominicano se olvida de eso, se olvidó que eso existía, ¿tú entiendes? Pero la culpa es de la comisión. Entonces crearon una comisión para arroz y nada, eso se lo dijo desde el principio, que eso no iba a pasar nada, no iban a hacer nada. Pero las comisiones no llegan nunca a nada, y más que cuando son tan Entonces, numerosas. definitivamente nos quedamos con el arroz como está. En enero entre el arroz de Estados tal Unidos. vez pueden tomar una serie de medidas que son temporales, que es cuando hay un exceso de ingresos de un producto de un país. Pero así lo pueden hacer los americanos con la zona franca y decir, no, acá, tú me aplicaste eso y yo te voy a aplicar esto. Y no tumban la zona franca. Tú sabes. Así es. Bueno, señores, hemos terminado nuestro jueves económico de la noche de hoy. Mañana estaremos en otra entrega más de su programa En 3 Puntos. Pásenla bien. Muy buenas noches. Buenas noches.